¿verdad? Hay cosas que a veces nos prometen mucho y hay veces que decir, no hay nada peor que a veces un deseo satisfecho, porque dices, pues para eso, pues no hacía falta tanto esfuerzo. A veces conseguimos una cosa que deseábamos mucho y luego nos quedamos pues defraudados. En cambio el amor no pasa así, siempre nos promete más. Y eso es algo que tenemos que entender por qué, para poderlo vivir plenamente. Y por eso hay una parábola que a veces se nos oculta porque no la solemos nombrar, que es la parábola de la luz. La parábola de la luz. Si os preguntara alguno, ¿cuál es la parábola de la luz? Pues no la sé, es muy sencilla. Ustedes son la luz del mundo. Eso es lo que habéis oído alguna vez, ¿verdad? De esa manera Jesús está hablando a las familias. Ustedes son la luz del mundo. Porque ¿qué comparación pone Jesús en esa parábola? Dice, no se puede ocultar la luz de una ciudad en el monte. La ciudad se llama Cerro Gordo, ¿verdad? Está cerca del monte. Si estuviera arriba del monte y hubiera una luz, ¿desde dónde se vería? Desde lejísimos. ¿Qué ocurre cuando una luz de una ciudad? Pues si estás en lo oscuro, ves la luz y sabes a dónde dirigirte. Allí está la luz, allí tengo que dirigirme cuando está oscuro. Pero ¿qué otra comparación utiliza en esa parábola? La otra dice, no se puede ocultar la luz en el candelero de una casa. Hay una luz de la ciudad que se ve de noche, en cambio, ¿cómo es la luz en una casa? Es muy distinta. Porque la luz en la noche sirve para decir dónde está la luz. En la casa la luz, lo bueno es que no se vea. Lo bueno es que ilumina todo. Lo importante es que toda la casa esté iluminada. Hay un foco de luz, pero el foco de luz no se ve, lo que se ve es toda la casa iluminada. Esa es la luz de la familia. ¿Por qué Jesús habla de esas dos luces? Porque esas son las luces que todo hombre necesita. Necesita una ciudad para construir, necesita una casa para habitar. Y las dos tienen que estar iluminadas. Y por eso hay una luz propia de la familia, que es la luz del amor conyugal, que hay que cuidar mucho. Si entras en una casa y está toda oscura, pues te da miedo. Aquí no entro yo. Si en cambio toda la casa está iluminada, ves detrás de esa casa cómo está habitada y de qué manera esa luz que nos promete es realmente algo que se acoge, algo que agrada, algo que decir, aquí vale la pena vivir. Entonces, ¿por qué sois luz? ¿Cómo podéis ser luz? Primero, porque Jesucristo es la luz. Yo soy la luz. ¿Entendéis la diferencia? Cuando dice yo soy la luz, ustedes son la luz. Ustedes son la luz, porque Él es la luz. Sí, Jesucristo, no seríamos luz alguna. ¿Y qué ilumina Jesús? Para entender cómo ilumina Jesús, tenemos que ver cómo esa parábola, que está en el Sermón de la Montaña, está justamente después de algo que es tremendamente luminoso. ¿De qué se trata? De las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos enseñan cómo somos luz. Y por eso las bienaventuranzas, cuando las oímos, todo el mundo, también los que no son cristianos, los que no son creyentes, oyen las bienaventuranzas y dices, esta es una vida iluminada. Nos está hablando algo que nos interesa a todos. Y poder vivir eso es ser luz. Entonces vamos a ver cómo las bienaventuranzas se pueden vivir en la familia.
Las bienaventuranzas están dichas para poderlas vivir en la familia. ¿Cómo son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas Jesús comienza a decirlos porque Él conoce el corazón del hombre. ¿Sabe cómo es nuestro corazón? Nosotros a veces no lo sabemos y por eso nos da muchos sustos. Y queríamos hacer, lo dice San Pablo, el bien que quiero, no lo hago. Y el mal que no quiero, pues a veces lo hago. ¿Y eso por qué? Ay de mi corazón. San Agustín lo decía de una manera muy plástica, el que lo había experimentado en su vida. Dice, ¿qué pasa que digo a la mano que se mueve y se mueve? En cambio, digo al corazón que quiera y no quiere. Y eso que la mano es mano. Está como más lejos de mi interior. En cambio, lo más interior mío, que es el corazón, a veces no me obedece. A veces no solo no me obedece, sino que me lleva a otra cosa. ¿Y cómo es posible eso? Dice, ¿no será que yo soy el que quiero, pero yo soy el que no quiero? Es lo que pasa, tenemos un corazón enfermo. Tenemos un corazón dividido. Y en nuestro corazón, al verlo, hay luchas. Y por eso no conocemos muy bien nuestro corazón. ¿Quién lo conoce? Jesús lo conoce muy bien. Y conociendo el corazón del hombre, nos ha revelado las bienaventuranzas para que seamos luz. Entonces, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres. ¿A qué se refiere? Algo muy sencillo. El deseo de poseer. Jesús nos va a revelar que en nuestro corazón tenemos deseos. Y nos va a explicar de qué manera los deseos tienen que ser iluminados. Solo en la medida que nuestros deseos están iluminados, nosotros somos luz. Cuando nuestros deseos están oscuros, y hay deseos oscuros, quedamos en la oscuridad. También en la parábola posterior dice, la luz de tu cuerpo es el ojo. Si el ojo está iluminado, todo será luz. Pero si tus ojos es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas? Se refiere al ojo del corazón. San Agustín hablaba de ese ojo como la conciencia, que nos permite ver de verdad con el corazón. Claro, el corazón se ve distinto que los ojos. ¿Por qué? Porque en los ojos vemos simplemente, en el corazón acogemos. Por lo tanto, vemos las cosas con su propio valor y distinguimos las cosas unas de la otra, y porque no valen lo mismo. Los ojos ven todo igual, el corazón ve las cosas diferentes. Y por eso es tan importante educar los deseos. ¿Qué quiere decir bienaventurados los pobres? Que el que pone el corazón en el poseer, el deseo de poseer, nos puede destruir. Porque es un deseo muy raro. ¿Qué ocurre? Que resulta que nunca poseemos lo suficiente. Siempre queremos más. Queremos mucho más. Queremos alcanzar algo más. Entonces, ¿qué pasa? Siempre está insatisfecho. Nunca tiene suficiente. Y no solo ocurre eso, sino que hay otra cosa más. Tenemos miedo de perder lo que tenemos. Y a veces lo defendemos de un modo terrible. Quien pone el corazón solo en el deseo de poseer, está perdido. Es un deseo contradictorio. En vez de ser luz, será tinieblas. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los mansos.
¿A qué deseo se está refiriendo ahora? ¿A qué deseo? Al deseo del poder. Es otro deseo humano. Tenemos deseos de poder. Es un deseo un poco superior al poseer, porque se refiere ahora a personas. Se refiere a tener autoridad sobre otro. ¿Cómo me gusta mandar? ¿Verdad? Pero me gusta que me obedezcan. Eso es ya más complicado. El deseo de poder también tiene su contradicción, porque nunca tenemos el poder suficiente. Parece que los que tienen mucho poder no lo desean quitar nunca. Les gusta el poder enormemente. Y por eso también es un deseo contradictorio. Si el poseer, para ser luz, tiene que ver con el sentido del dar, yo poseo, pero poseo mi propio ser para darme, y así el poseer se convierte en luz. Yo poseo mi vida para dar a los demás. Yo tengo autoridad para servir a los demás. Y pues son deseos que solo son luz cuando se redirigen a algo más grande que lo que deseo. Pero ¿cuál es la tercera bienaventuranza? Esta es muy complicada, porque son bienaventurados, son felices los que lloran. ¿Cómo es posible que sea feliz una persona que llora? Esto va a ser importantísimo en la familia, ¿verdad? Si uno forma una familia, sabe que va a llorar muchas veces. Necesariamente va a llorar muchas veces. Y Jesucristo lloró. ¿Qué significa llorar? Es donde la contradicción parece más grande. Ser feliz y relacionarlo con llorar no lo vemos, pero es muy sencilla, porque tenemos que ver a Jesucristo como lo vivía. Jesucristo, que era Dios, no podía llorar, quiso ser hombre para llorar con los que lloran, para hacerse vulnerable con los que son y sufren. Para ser felices hay que sufrir con los que sufren. No se puede ser feliz desde la indiferencia. Quien sea feliz así ha equivocado el camino de manera terrible. Tengo que saber compadecerme. Tengo que saber acercarme a una persona que llora y sufrir con él. Solo así es un camino de felicidad. Y claro, el primer lugar donde eso ocurre es la familia. Abel, que es un poco exagerado, ya lo sabéis que es así, ¿verdad? El padre Abel, que ha visto que he tenido que estudiar el amor y sus distintas cosas. Cuando estudié el amor, de repente vi una cosa curiosa. Y porque, claro, me metí a estudiar que en el cristianismo, luego en otras religiones, en otras tradiciones, y veía que extrañamente solo en el cristianismo el amor es lo central. En las otras, en ningún otro lugar. Se habla a veces mucho del amor. Aristóteles habla del amor de una manera, y de la amistad de una manera estupenda, pero ¿qué es lo importante para él? La virtud. Pero claro, yo no entendía bien al principio, luego lo entendí muy bien. Mira, si dices a alguien que tiene que amar, inmediatamente le tienes que decir que tiene que sufrir. Si no quieres sufrir, no ames. Porque si amas, te estás haciendo vulnerable. Sabes que la persona que te ama te puede hacer sufrir muchísimo. Y que por eso es necesario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa bienaventuranza? Porque Jesús la ha vivido. Ellos serán consolados. Esa es la promesa de la bienaventuranza. Porque solo cuando hemos experimentado una persona que ha sufrido y ha vencido por amor el sufrimiento, podemos ser capaces nosotros de amar sin temor.
Dios nos llama a amar de verdad porque supera nuestro dolor. Y en eso encontramos, por lo tanto, una felicidad impresionante. Somos capaces de consolar a los demás. Somos capaces de dar a los demás, superar su vulnerabilidad, superar sus dolores. Es algo maravilloso. Solo así podemos ser felices. Pensar que ser feliz es que no me toque ningún mal es de tontos. ¿Es huir de todos los males? No, es saber vencer el mal a fuerza de bien. Es saber ver en el sufrimiento un amor más grande que lo vence. Y lo veis muchas veces. Una familia que sufre, pero es una familia grande, está mucho más unida. Cuando la familia, en cambio, está mal y hay cierto sufrimiento, pues se rompe totalmente. ¡Pum! No ha encontrado el camino de la luz. ¿Cuál es la siguiente bienaventuranza? La siguiente bienaventuranza es una bienaventuranza doble. Hasta ahora siempre las bienaventuranzas, extrañamente, como veis, hablaban de una carencia, pobreza, mansedumbre, llorar, porque nos indica dónde no está la felicidad verdadera. En cambio ahora nace una carencia, tener hambre y sed, pero de algo positivo, de justicia. ¿Qué es lo que nos indica eso? Algo muy sencillo, la justicia verdadera, que es vivir ajustados, vivir justamente, solo puede ser un don de Dios. Lo más grande de nuestra vida no lo podemos por nosotros mismos. Solo Dios nos lo puede dar. ¿Nosotros qué podemos tener? Hambre y sed del don de Dios. Pero claro, no podemos forzarlo. Podemos tener un deseo muy grande, ¿no? El hambre y la sed son deseos tremendos. ¿Por qué? Porque nos llevan la vida. Uno no tiene hambre porque quiere, sino porque lo siente con todo su ser. Y la sed todavía más. El hambre la puedes aguantar un rato, la sed te devora. Tenemos que tener ese deseo del don de Dios. Y eso es importantísimo para ver la luz. La luz es el gran don que Dios os ha dado. Sois luz porque Dios os ha dado un don. ¿Y qué es el don que os ha dado? Es el don de vuestra propia justicia. Significa que lo más grande que os ha dado es la otra persona. Uno es para el otro un don. Lo más grande que os ha dado es la persona a la que queréis y os quiere. Y no hay comparación. Ese es el don mayor de vuestra vida. Pero es un don un poco especial, hambre y sed de recibirlo, porque solo lo podéis recibir si os dais a vuestra vez. ¿Verdad? Es un don muy raro. Solo puedo darlo, solo puedo recibirlo si yo doy algo. ¿Dónde ocurren esas cosas especiales? Lo primero, aquí en la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento especial porque no se puede celebrar si nosotros no damos pan y vino. Jesús nos pide el pan y el vino, un don que damos a Dios para poder celebrar la Eucaristía. La Eucaristía no se puede celebrar sin el trabajo del hombre. Dios nos pide algo y por eso, ¿qué significa venir aquí a celebrar la Eucaristía? Que si no dais nada a Jesús, salís sin nada. Si solo pensáis que vais a recibir y no dais nada, salís sin nada. A veces presentamos a Jesús como un hombre muy bueno, muy bueno, muy bueno, que da todo a todo el mundo. No es así. Jesús es muy peligroso,
Porque te acercas a Jesús y ¿qué pasa? Te pide siempre. Jesús te pide siempre. ¿Qué es lo primero que ocurre? Que para hacer un milagro Jesús pide fe. Y donde no había fe, como era su pueblo, pues no puede hacer milagros. Jesús, en vez de dar totalmente, ¿por qué nos pide Jesús si no necesita nada? ¿Por qué Jesús es un pedigüeño? Recordad al joven rico. ¿Qué pasó? Jesús, el joven rico quería, vaya maestro grande, le voy a pedir un consejo. ¿Qué hizo Jesús? Pedírselo todo. Es que no puede ser. ¿Comprendes? Le había superado totalmente. Acercarse a Jesús es muy peligroso porque nos lo va a pedir. Y siempre nos pide lo que más nos cuesta, no sé por qué. Es que acierta siempre. Porque conoce el corazón del hombre. Y entonces, si esto es precisamente Jesús nos pide para que aprendamos a dar. Porque solo en la alegría de dar encontramos el germen de la felicidad. Solo cuando damos nos convertimos en luz. ¿Verdad? La luz es tremendamente humilde, se da totalmente para iluminarlo todo. ¿Verdad? No estamos viendo la luz, pero la luz nos permite que nos veamos. Si estuviera todo oscuro, una voz en la oscuridad sería tremenda, no sabía, ¿verdad? No habría quien lo aguantara. Pero eso es precisamente la verdad. La luz es tan humilde que no se muestra, ella muestra a los demás. Y la alegría de la luz es que todo brille, que todo tenga un brillo verdadero y atractivo. Y por eso qué hermosa es la luz. Contiene toda la belleza, porque hace todas las cosas bellas. Entonces, tener hambre y sed del don de Dios es donde está la verdadera felicidad de nuestras vidas, porque nos convierte en luz. A partir de esta bienaventuranza cambian. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver ese don de Dios, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos el don de Dios para ser luz? ¿Cuál es el primer don que recibimos de Dios? La misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Pero como entendéis, ¿por qué dice los misericordiosos? Porque o damos misericordia o no recibimos misericordia. Solo el misericordioso, solo aquel que da la misericordia a los demás es capaz de recibirla. Y por eso recibimos el don de Dios al darnos nosotros mismos. Y lo primero es qué vulnerables somos. Hemos aprendido la vulnerabilidad en el llorar. Ahora tenemos que entender la plenitud del amor de Dios que supera todas las debilidades humanas. Eso lo vemos en la parábola del buen samaritano. Estaba el pobre tirado por el suelo. El samaritano se acerca, le cura, le carga, le guarda, le enseña. ¿Eso es lo que hace Dios con nosotros? El samaritano es Jesús, que sabe cómo estamos, qué heridos estamos, que a veces no sabemos ni caminar. Él ha sido misericordioso con nosotros. Es muy hermosa la palabra misericordia. Tenemos los términos, hay que traducirlos de unos idiomas a otros y no es fácil. Entonces, una de las palabras, en hebreo hay 4 palabras para la misericordia, que es la dificultad. Nosotros tenemos una, en castellano, en hebreo hay hasta 4 palabras distintas, por lo tanto no es fácil traducir. Pero hay una muy bonita que se denomina Rahum, suena así muy hebreo, ciertamente, Rahum, pero es muy bonito lo que significa, porque lo que significa es entrañas de misericordia, entrañas. Dios tiene entrañas,
pero que se refiere sobre todo a las entrañas de mujer, es un término femenino. ¿Por qué Dios tiene entrañas de mujer? Porque la mujer da vida. Empezó con la que reflexionamos el domingo, la del buen sembrador. Luego la del samaritano. Luego aquella mujer que no llevaba una vida muy digna. Aquella mujer que ante todos tenía una fama muy triste porque había vivido con muchos hombres. Padre, no se nos va a olvidar su rica reflexión que primero hay que dar, yo me quedé más con que tengo que dar misericordia para recibir de Dios la misericordia. Mis hermanitos, los felicito a todos por hacer este esfuerzo y venir a participar de esta hermosa reflexión que el Padre nos ha dado. Y que esto que estuvimos reflexionando, que estuvimos escuchando, lo llevemos a vivir allí donde cada uno de nosotros nos encontremos. Los felicito y que pasen buenas noches. Pues ya solo despedirles y también agradecerles su presencia acá, todo esto que el Padre Juan José lo ha expresado. Gracias por su presencia, que anima mucho, pero mi más grande gratitud después de Dios, al Padre Juan José Pérez Soba, 10 del programa, que no me estaba respondiendo. Y el Padre me decía maravillas de la piscina. Juan José Pérez Soba, 10 del programa, maravillas de la piscina. Gracias.